Bueno, pues vamos a empezar a explicar el punto que os pedí ayer que os leyera, que es el de continuidad. Mal trazo todavía. Vamos a ver, ¿qué tenemos que saber de continuidad? Pues lo primero que ya vimos ayer fue la definición. Es decir, decimos que una función es continua en un punto A. Lo primero que vamos a ver es continuidad en un punto. En un punto en concreto. Pues una función es continua en A si se dan tres condiciones. Tiene que existir el límite de f de x cuando x tiende a A. Tiene que existir f de A y estas dos cosas tienen que coincidir. ¿Por qué pongo esto en azul y con asterisco? Pues porque para que exista un límite, como sabemos ya, pues tienen que existir los límites laterales, es decir, tiene que existir el límite cuando x tiende a A por la izquierda y por la derecha, y estos dos límites tienen que tomar el mismo valor. Una especificación. En el cálculo de límites hemos dicho que algunos límites valen infinitos. Cuando decimos que existen, es que existen y que toman valores finitos. Es decir, no nos valen que sean infinitos. Es decir, para que la función sea continua, pues el valor f de a tiene que ser un valor real y el límite también tiene que tener un valor real. Es decir, los límites laterales tienen que coincidir, que sean iguales a un número y que ese número también coincida con f de a. Por ejemplo, vamos a ver si aquí lo podemos visualizar un poco. Aquí podemos ver que la función, esta parábola, en si llamamos el punto A, si al punto A lo llamamos 1, pues existe f de A, ¿no? Que sería este punto aquí, que vale 2. Existe f de 1, que vale 2. Y ahora, el límite cuando x tiende a A por la izquierda, pues si nos vamos acercando a A por la izquierda, la función se va acercando a 2. Y por la derecha, si nos vamos acercando, también ese límite por la derecha vale 2. Por lo tanto, como existen los límites laterales por izquierda y por la derecha y coinciden, pues existe el límite cuando x tiende a A, cuando x tiende a 1 de la función y vale 2. Y esto coinciden con el valor de la función. Por lo tanto, la función es continua en A, es continua en 1. ¿Se entiende más o menos? Ya me vais comentando si hay algún problema. Cuando una función sea continua en todos los puntos reales, pues diremos que es continua, a secas. Y si existe alguna discontinuidad, pues diremos que es discontinua. Si hay algún punto donde no se cumplan las condiciones que hemos puesto antes, decimos que es una función discontinua. Eso separaría mucho todas las funciones. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es especificar en qué intervalos de los dominios una función es continua. Por ejemplo, esta función pues es continua siempre, en cualquier punto que cojamos. Además, ¿cuál es la idea gráfica de continuidad? Que no lo he comentado todavía y es posible que lo hayamos oído en alguno de los cursos anteriores. La idea de continuidad es que yo soy capaz de dibujar la función de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Es decir, una función continua, por ejemplo, cualquier recta de las que hemos estado trabajando en las ecuaciones de la recta, la puedo dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Entonces, esta función, por ejemplo, es continua en todos los números reales. Entonces, una función polinómica, todos los dominios serían todo R, pues continua siempre. ¿Esto es una función senoidal? Pues también es continua en todos los puntos. Como veis, yo puedo dibujar esta función sin levantar el trazo. Esto es un trozo de una captura que he hecho de la función, pero la podría continuar infinitamente sin levantar el lápiz del papel. La función valor absoluto, es decir, que siempre cojo la parte, el valor sin signo de la x. Es decir, cuando la x es positiva, pues me quedo con x, y cuando la x es negativa, con menos x.
pues también la puedo dibujar de un solo trazo. Aquí hay un piquito del que os hablarán el año que viene, pero este año pues esta función es continua en todo R. Esta función que hemos puesto aquí, pues como veis yo voy dibujándola y ahora me es imposible, sin soltar el bolígrafo, pues seguir pintando por ahí. Entonces esta función es continua de menos infinito a 0 y también lo es de 0 a infinito, pero es discontinua en 0. Entonces esta función es discontinua. Si me dice esta función es continua, discontinua. Discontinua. Es continua en casi todos los puntos, pero hay una que lo hace discontinuo, pues la función es discontinua. Aquí tenemos una discontinuidad. Y esto es el ejemplo de la función parte entera de x, que salió en el ejercicio y no había caído yo. Se suele representar como la x entre corchete. La parte entera de x pues es trunco toda la parte decimal, es decir, desde el 0 hasta el 0,999 pues me quedo con 0, a partir del 1 con el 1, a partir de 2. Entonces esta función tiene infinitas discontinuidades. Una función discontinua con un montón de saltos finitos que hablaremos luego. Bueno, un ejemplo más de funciones que podríamos tener. Vamos a hablar de las discontinuidades. Pues las discontinuidades las vamos a clasificar este año en 3 tipos. Discontinuidades evitables cuando existe el límite de f de x, por supuesto, tomando un valor finito. Si existe ese límite, si hemos dicho que hay una discontinuidad y existe el límite, es porque lo otro no se cumple. O bien porque f de a no coincide, aquí hay una errata, no coincide con f de a, o directamente es que ni existe f de a. Esto diríamos que es una discontinuidad evitable. Luego vemos los ejemplos. Vamos a terminar un poco de explicar un poco la teoría. Vamos a decir que hay una discontinuidad de salto finito cuando existen los límites laterales, cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha, pero tomando valores distintos. Es decir, este toma un valor y este otro, toman valores finitos, toman valores reales, pero distintos. Y vamos a decir que tenemos una discontinuidad de salto infinito cuando al menos uno de los límites laterales vale infinito o menos infinito, o los dos. Vamos a ver gráficamente cómo sería esto. Esto sería una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite. Si vemos la función, estamos en, para que nos situemos, cuando x vale 1. Si vemos que la función cuando x se va acercando a 1, pues el límite cuando x tiende a 1 de f de x toma el valor menos 1. Es decir, si yo cojo valores muy cercanos, tanto por la izquierda como por la derecha, sus imágenes se van acercando a menos 1. Pero, caprichosamente, el valor de 1, como vemos el circulito no está pintado, sino que el valor de la función en 1 vale 1. Entonces, como estos no coinciden, pues tenemos una discontinuidad evitable. Sí, ¿por qué se llama evitable? Porque si yo cogiera y arrastrara esto aquí, pues ya evitaría la discontinuidad. Discontinuidad de salto finito. Pues como vemos, existen los límites laterales, por ejemplo, esta función en 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues los valores se van acercando a 3, pero si acerco a 2 por la derecha, los valores se acercan a 6. Por lo tanto, existen los límites laterales, toman valores reales, finitos, pero son distintos. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad, tenemos un salto, pero un salto finito. Yo puedo saltar de aquí a aquí en un número finito de salto. ¿Cuál es la que nos queda? La de salto infinito. Ya,
Si esta función por la derecha se va a infinito, yo ya tendría que dar un salto infinito para enganchar otra vez eso. Aquí el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es menos 1, se va acercando a menos 1, incluso también coincide con f de 2, pero el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es más infinito. Lo estoy haciendo aquí. Por lo tanto, como uno de ellos ya es infinito, pues decimos que tenemos una discontinuidad de salto infinito. Con eso hemos visto un poco qué significan las tres discontinuidades. En general, no nos vamos a poner a calcular punto a punto una función. Vamos a ver unas reglas que se van a cumplir muchas veces. Las funciones polinómicas van a ser continuas en todo su dominio. Es decir, las funciones polinómicas van a ser continuas siempre. Si me dan una función polinómica, siempre va a ser continua. Las funciones racionales van a ser continuas en todo su dominio. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que quitar si tenemos una función racional? Pues los puntos que anulen el denominador. Y las funciones radicales son continuas en todo su dominio. Recordamos, si tienen índice impar, pues una función racional va a ser continua en todo R, pero si tiene índice par, va a ser continua donde el radicando sea positivo, mayor o igual que 0. También podemos incluir el caso 0. En general, las funciones que hemos estudiado van a ser continuas en su dominio. Y ahora lo que nos queda es ver algún ejemplo un poco más interesante. Vamos a ver el ejercicio que os dejé ayer para que pensarais. Determina el mayor conjunto de números reales donde sean continuas las siguientes funciones. Pues, función polinómica es continua en todos los números reales. Esta es una parábola que la podría dibujar hasta que se me cansara el brazo sin levantar el lápiz del papel. Esta es una función racional que se anula su denominador cuando x vale 1. Entonces, esta función es continua desde menos infinito hasta 1 y desde 1 a infinito. Esta función, otra función racional, pues su denominador se anula cuando x cuadrado vale 1, es decir, se anula cuando x vale 1 y menos 1. Pues esta función es continua en todos los números reales, excepto en menos 1 y 1. Es decir, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, como calculamos el dominio, y de 1 a infinito. La función valor absoluto también es continua y la función x es continua. Entonces esto va a ser continuo en todo su dominio. ¿Cuándo se anula esa función? Pues cuando x vale 0. Es decir, en todos los números reales, excepto en 0, de menos infinito a 0 abierto y de 0 a infinito. Esta función es interesante para explicar un poco el meollo de este tema, que son las funciones definidas a trozos. ¿Cómo se define esta función a trozos? Pues esta función, si x es positivo, el valor absoluto se expresa como x. Es decir, cuando x es positivo, x entre x es 1. Esta función no existe si x vale 0. Entonces, ya sabemos que vamos a tener discontinuidad porque no existe esa función, no podemos dividir entre 0. Y el valor absoluto, cuando la x es menor que 0, pues se comporta como menos x. Menos x entre x menos 1. Si, por ejemplo, cogiéramos el punto menos 5, pues tendríamos el valor absoluto de menos 5, que es 5 entre menos 5 menos 1.
Es decir, esta función sería por la parte, cuando el x toma valores positivos, sería la función constante 1 y valores negativos, constante menos 1. Tendríamos una discontinuidad de salto finito. Más apartados del ejercicio de ayer. Bueno, este es el... este es la función parte entera que continúa en todos los puntos z más 1 con z valor entero, es decir, es continua de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de menos 1 a 0, de menos 2 a menos 1, es decir, bueno, no nos complicamos más en esta. Aquí en esta otra radical, pues tenemos que ver cuándo se anula el denominador. Entonces resolvemos la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. 7 más menos 1 partido por 2, pues en 4 y en 3, pues entonces va a ser continuo en todos los puntos excepto en 3 y en 4. O lo que es lo mismo, de menos infinito a 3, de 3 a 4 y de 4 a infinito. Esta es la más interesante. Estos son los ejemplos que más vamos a trabajar. Las funciones definidas a trozos. Es decir, esto es una función que hasta 1 se comporta como la función 2x, en el punto 1 toma el valor 0 y a partir de 1 se comporta como la función x más 1. La he dibujado aquí. Es decir, una función, yo estoy dando la respuesta. Ya más de uno está viendo que esto es una discontinuidad evitable, porque la función, el límite por la izquierda y por la derecha coinciden, pero el valor de la función no está en el sitio donde coinciden los límites. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos ejercicios? Pues si nosotros hacemos, vamos a estudiarla, vamos a olvidarnos de lo que hemos visto y vamos a trabajarlo analíticamente, que además cómo vamos a trabajar. Vamos a estudiar la continuidad. Bueno, para empezar podemos decir que es continua de menos infinito hasta 1, porque es una función polinómica, y de 1 a infinito porque es otra función polinómica. De menos infinito hasta 1 se comporta como la función 2x y de 1 a infinito como x más 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en el punto 1? Que es donde está la discordia. O sea, los puntos interesantes de las funciones definidas a trozos son donde cambia el comportamiento. ¿Qué pasa en 1? Pues vamos primero a estudiar si existe el límite cuando x tiende a 1, si existe f de 1 y si coincide. Vamos a empezar con ello. Para que exista el límite cuando x tiende a 1, pues tiene que existir el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. El límite cuando x tiende a 1 de la función por la izquierda se comporta con puntos menores que 1. Es decir, función 2x, si yo sustituyo, los puntos cuando se acercan mucho a 1, pues sustituyo por 1 y la función toma el valor 2. Por la derecha, pues cojo valores mayores. Si sustituyo, pues también toma el valor 2. Es decir, ¿existe este límite? Sí. El límite cuando x tiende a 1 vale 2. Pero, ¿existe f de 1? Sí. F de 1 vale 0. Por lo tanto, esta función va a ser continua solo aquí y aquí vamos a tener una discontinuidad evitable. Bueno, ya me vais contando si ha quedado esto claro, a lo mejor después de verlo una vez tranquila, un par de veces, y si hay dudas me comentáis. Mucho ánimo a todos.